¿Qué tal, habitantes de la distopía? Yo soy Víctor y hoy voy a estar hablando de este libro que se llama Las palabras en las cosas, Saber, Poder y Subjetivación entre algoritmos y biomoléculas, de Pablo Manolo Rodríguez, publicado en la editorial Cactus de Argentina en el 2019. Tal vez algunos de ustedes conozcan a Manolo como el traductor de sobre el modo de existencia de los objetos técnicos de Gilbert Simondon, del cual he estado haciendo también una lectura en este canal ahora en pausa. Y quería hablar un poco de este libro para salir un poco de los videos de Simondon y de Huy, que obviamente yo creo que va un poco también en la misma línea. Sobre todo porque yo creo bueno, para empezar, porque me voló la mente cuando lo leí hace unos meses, y creo que retrata muy bien la condición epistémica en la que estamos viviendo actualmente, obviamente de una condición tecnologizada, una condición de biopolítica molecular, como lo describe Manolo, de inteligencia artificial, capitalismo cognitivo, de ciencias poshumanas, cuerpos cyborgs, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo muy serio, un trabajo muy riguroso, histórico y al mismo tiempo conceptual, filosófico, que merece la pena hablar de él, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer un poco en este video va a ser básicamente presentar el argumento central desde el que parte Manolo y tratar de ir tejiendo un poco cuáles son cómo se va desarrollando pues su libro, pero bueno, muy rápido, ¿no? Porque si no, es muy denso el libro, entonces no voy a tener tiempo de abordarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, iniciando, en primera instancia, obviamente, como se puede ver, el libro Las palabras en las cosas es una referencia, el título, al libro de Foucault de las palabras y las cosas, y de hecho, si uno ve la portada del libro, al igual que como Foucault inicia las palabras y las cosas con una descripción de las meninas, aquí está la versión de Picasso de las meninas, ¿no? Y yo creo que traduce muy bien el ímpetu del libro, o más bien lo que trata de hacer aquí Manolo, y la editorial, pues, a la hora de poner esto, que me parece que es muy interesante y muy ilustrativo, pues, porque al final lo que está haciendo Manolo es en realidad montarse sobre el proyecto arqueológico de Foucault, ¿no? Obviamente con sus diferencias, pero yo creo que siendo muy fiel en su metodología y en los alcances incluso a los que llegan, ¿no? Yo creo que Manolo cubre no sé, muchas disciplinas, muchas ciencias, muchas historias, pues, que hace converger en un solo, que hace que converjan en una sola descripción de una episteme, ¿no? La episteme contemporánea. Entonces, básicamente, ese es lo que trata de hacer, ¿no? Por un inicio es hacer una arqueología y una genealogía sobre el nexo que existen entre saberes, poderes y técnicas en la época contemporánea, para tratar de mostrar cómo es que la ciencia en el último siglo ha comenzado a tejer conceptualmente en distintas disciplinas, sobre todo en la biología, en la comunicación, en la psicología, en la sociología, en la filosofía, un entramado conceptual o un marco conceptual en el cuyo centro está el concepto de información. Obviamente en nuestra época contemporánea sabemos que el concepto de información está en todos lados, ¿no? Y se habla de información como sociedad de información, se habla de información genética, se habla no sé, en términos conceptuales y en términos coloquiales también, ¿no? Ya sea en círculos académicos o en círculos coloquiales se habla de información. Y bueno, entonces lo que distingue Manolo es por qué cobró tanta relevancia este concepto de información en la época actual, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, tratar de definir cuál es el a priori histórico, este concepto también de Foucault, que devino en estos cambios y que conforman esta nueva episteme o esta condición conceptual desde la que pensamos e incidimos en nuestro mundo, ¿no? Porque no es nada más una cuestión de construir conceptos, sino también de cómo a través de estos conceptos abrimos campos de percepción y a partir de estos campos de percepción incidimos en nuestro mundo y creamos narrativas y también cambiamos materialmente en nuestro mundo, ¿no? Y por último, yo creo que lo que está en el fondo también es tratar de mostrar cómo se ha reducido lo humano o cómo ha sufrido una especie de reducción molecular, donde ya no se trata solo del manejo de los cuerpos, por ejemplo, en la sociedad disciplinaria de Foucault, sino más bien del cuerpo, del control de las moléculas, ¿no? Y de esta dimensión ulterior que está por debajo de los cuerpos, pero que también se organizan, que también transmiten, se comunican, transmiten información, etcétera, ¿no? Entonces el enfoque ya no está en los cuerpos como tal, en el individuo soberano, sino en el control de lo que está por debajo, ¿no? Y cómo el sujeto contemporáneo ya no es un sujeto, así como decía, individual, soberano,
se posee a sí mismo, sino que más bien está fragmentado en una multiplicidad de datos, de partículas, por así decirlo, informáticas, que pueden ser moduladas, modificadas, controladas por algoritmos o por compañías o por lo que sea que nos perciban, ¿no? Entonces, yo creo que son como los argumentos que están debajo de su libro y que van tejiendo la preocupación por su libro. Y bueno, y la manera en la que lo va tejiendo es bastante interesante, ¿no? Entonces, como decía, esto está montado básicamente en la misma metodología de Foucault, su arqueología de los saberes, que despliegan las palabras y las cosas, que como sabemos en Foucault, lo que él dice es que cada etapa histórica presupone una episteme. Entonces, por ejemplo, lo que dice Foucault es que en la etapa clásica estaba definida por una episteme de la semejanza, donde básicamente las palabras eran las cosas, y luego en la época moderna una de representación, que es el punto pivotal que él describe en su análisis de las meninas de Diego de Velázquez, como Diego de Velázquez queda también impreso en su propio objeto de arte, en su propia obra. Entonces él queda representado, el sujeto queda representado en el mismo objeto que representa, ¿no? Y que nosotros ya llegamos a un punto mayor donde los símbolos o las representaciones cobran una autonomía propia, ¿no? Y se vuelven ellas mismas en realidad, ¿no? Entonces, esto que parte de Foucault, pues lo lleva más allá Manolo en su análisis del libro, ¿no? Entonces, ya no estamos en una episteme moderna donde el centro está en pensar al hombre y entendido el hombre así, el hombre blanco, producto de la ilustración, y su historicidad a partir de conceptos como los de vida, trabajo y lenguaje, sino que pasamos a otra condición epistémica, ¿no? Si en la modernidad era esta condición de la representación, que era síntoma o efecto del giro copernicano de Kant, que básicamente lo que dice es que la manera en la que podemos percibir a la realidad es nada más una manera fenoménica que se acopla a cierto tipo de categorías del entendimiento que se dan a priori. Pues ahora pasa esto que decía, ¿no? Que las representaciones cobran, por así decirlo, una autonomía propia y se vuelven su propia realidad, ¿no? Y bueno, y esconden básicamente son numénico, ¿no? Habla un poco también, obviamente, de Deleuze, también lo toca mucho en su libro, sobre todo este famoso texto que es el de la posdata a las sociedades de control. Tiene un capítulo dedicado sobre bueno, pues a este tipo de sociedades que en Deleuze también trata de continuar. Deleuze lo que hace más que una crítica a Foucault, lo que hace es tratar de describir los alcances que también pueden tener las sociedades disciplinarias de Foucault, pero más allá en ya las sociedades cibernéticas, ¿no? Entonces también Manolo lo toma aquí en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, su libro básicamente parte del mismo análisis que ya había hecho Foucault. Trata de ir viendo cómo se da un nuevo a priori histórico, en lo que él llama primero una autonomización de los signos, en el mediados del siglo XVIII, que él lo ejemplifica con la invención de la estadística, que lo que trataba de hacer era buscar regularidades sociales para definir lo normal, y que posteriormente también fue asociado a la probabilidad, a la probabilística en la termodinámica. Y también en una visión que veía la comunicación después de la Revolución Francesa como un paradigma utópico de vínculo universal, ¿no? Donde se presupone que todos los seres humanos se pueden comunicar racionalmente, entonces es a través de la comunicación en lo que podemos establecer comunidad o sociedades así en ese sentido utópico, ¿no? Y luego Manolo identifica otro momento después, de 1850 a 1950, que es el de la formalización de los signos, donde ya no nada más cobran una autonomía propia, sino que se pretende también que podamos significar toda la realidad a través de este tipo de anotaciones, ¿no? De gramatización, por así decirlo, ¿no? Y esto le ejemplifica, por ejemplo, en cómo la cibernética toma la comunicación en términos de señal y de código, o, por ejemplo, los intentos de computabilidad en Gödel o en Turing, por ejemplo, la máquina de Turing, o la numeración de Gödel y su teorema de la incompletitud, y ver cómo casi todo se puede anotar en símbolos, ¿no? Y es algo que ya vemos en la actualidad en el sentido de lo digital, ¿no? Es como todo se puede traducir a lo digital y casi se puede no replicar la realidad física, sino más bien imbrincarse lo digital con nuestra realidad analógica, ¿no? Entonces él va tejiendo esto, va viendo este tipo como de momentos históricos, que es lo que producen la episteme contemporánea, ¿no?
Y esto produce diferentes, lo que él le llama formaciones discursivas, ¿no? Que sobre todo están ancladas en la cibernética y la teoría general de sistemas de Bertalanffy y de Wiener. Y que lo que hacen es introducir cierto tipo de conceptos o reivindicar otros conceptos también del pasado, que son como el de comunicación, información, sistema, organización, ya lo había dicho, comunicación, información, sistema, y que apuntan, por ejemplo, de información a este proceso de información, de plasticidad, de modulación, el de comunicación que apunta también a máquinas que transmiten ciertos sentidos, el de organización que apunta a una autorregulación de un organismo o que puede llegar a una homeostasis, o el concepto de sistema que apunta a ciertas relaciones de complejidad, ¿no? Y estos conceptos empezaron a permear en muchas disciplinas, ¿no? En la biología, en la sociología, en la psicología, ¿no? Entonces, estas nociones que pues tuvieron un origen particular, empezaron a ser aplicadas en diferentes disciplinas y eso abrió diferentes campos de percepción a partir de los cuales podemos analizar la realidad, ¿no? Y aparte también emergieron otro tipo de conceptos como el de programa, el de código, el de telonomía, el de programa para tratar de entender o entendida como las reglas de inscripción de una entidad, que es lo que puede hacer, por ejemplo, un algoritmo, y que también determina una intencionalidad en su propio objetivo, ¿no? El hecho de que se cumpla un programa o que se cumpla una meta es porque ya está inscrito en su programa, ¿no? Y aquí, obviamente, el ejemplo que él pone es el de la... el del... bueno, por ejemplo, el código genético, ¿no? También el concepto del código genético, que lo que hace es conectar realidades disímiles o traducir lo que un sistema pueda comunicarse con otro, ¿no? El concepto de teleonomía, que apunta también a la finalidad de cierto sistema, y lo que resulta a partir de esta emergencia de formaciones discursivas es el hecho de que animales, humanos y máquinas, que es como lo plantea, ahora comparten un mismo plano ontológico, ¿no? Como ya no nada más se trata de que el ser humano es el único que puede comunicar, sino que también las máquinas pueden comunicar o también obedecen un programa, también traducen a través de un código, también tienen una finalidad teleonómica. Entonces ya estamos básicamente en el mismo nivel ontológico que ellos, ¿no? Y esto al final lo que produce es una figura epistémica, una formación epistémica de lo posthumano, ¿no? Donde el ser humano ya no está en el centro de los análisis ni ni del mundo, ¿no? Y pues ya lo vemos ahora en análisis como los del antropoceno, ¿no? Entonces, bueno, Manolo lo que dice, se pregunta cómo es que estos conceptos se infiltran en las ciencias, y él empieza a dar ejemplos de cómo la información se utiliza en la biología, en la genética, en la biología molecular, pero al mismo tiempo hablamos de, por ejemplo, de sociedades de la información, y luego el concepto de organización, por ejemplo, se utiliza en las ciencias cognitivas, a la hora de hablar del cerebro, cuando se refiere también a los estados mentales internos, por ejemplo, en la inteligencia artificial, el concepto de comunicación, también como se utiliza en la psicología, en la antropología, como en la proxémica y la kinésica, y en el interaccionismo simbólico, ¿no? Por ejemplo, en el interaccionismo simbólico la comunicación es un concepto central, pues porque en Goffman todo se ve como si fueran símbolos que nosotros tenemos que interpretar a través de gestos, a través de la fachada, la manera en la que una persona se presenta, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo este concepto de comunicación pues, también se infiltra en lo social, ¿no? O el concepto de sistema, por ejemplo, la teoría de sistemas sociales de Luhmann, o también las teorías inmunológicas que tratan de ver, de hacer, por ejemplo, lo social como si fuera un cuerpo orgánico, ¿no? Por ejemplo, Durkheim también se veía así, ¿no? Y bueno, por último, después de hacer este recorrido y tratar de definir el a priori histórico, lo que hace Manolo es solo definir cuáles son las nuevas figuras epistémicas a las que nos encontramos en nuestra época contemporánea, ¿no? Y por un lado empieza con lo maquínico, donde dice que hay una redefinición de lo que significa la máquina en nuestra época contemporánea, que ya no se toma solo como un mecanismo que imita al ser humano, sino más bien como cualquier sistema que opera a través de un código, que tiene un programa, una finalidad, que es susceptible a procesos de información y que en este sentido el ser humano es el que termina imitando a la máquina, ¿no? O más bien se empieza a entender al ser humano a partir de estos procesos maquínicos, ¿no? Y la máquina cobra esta figura epistémica que se convierte en una herramienta para comprender lo humano, ¿no? Por otro lado, otra figura epistémica es la de lo posthumano, que como decía, el ser humano deja de estar en el centro,
mucho menos el hombre blanco ilustrado, sino que se pasa a un plano ulterior, ¿no? En el de las relaciones de diferentes organismos con sus entornos, ya sean de cualquier tipo, orgánicos o inorgánicos, ¿no? Lo que es cualquier tipo de sistema que comunique, que transmite información, y eso lo vemos, por ejemplo, en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, ¿no? Donde el ser humano no es parte de la sociedad, sino más bien es un sistema psíquico que observa a la sociedad, ¿no? Y la sociedad más bien está hecha de sentido, ¿no? Y bueno, y otra figura epistémica que él liga con lo posmoderno, y que más que una época él la define como eso, como un episteme, ¿no? Y aquí hace referencia a Lyotard y a su libro de la condición posmoderna y su crítica a reconocimiento y crítica de nuestra condición cibernética en la que estamos, donde básicamente se dice que también todo se puede formalizar numéricamente, ¿no? Y bueno, y estas epistemes, estas figuras epistémicas, obviamente tienen una dimensión política, ¿no? Lo que tenemos en este panorama actual de análisis de Big Data, de economía de la atención, no sé, precarización del trabajo, trabajo cognitivo, cognitivo, etcétera, es efecto de este tipo de condición en la que estamos conceptual, ¿no? Entonces, lo que sucede ahora es que se reduce el ser humano a una dimensión molecular y donde, como decía, ya no se trata de controlar cuerpos, de controlar tejidos, sino más bien de controlar moléculas, ¿no? O modular lo que está por debajo del ser humano a este nivel de dimensión, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que al final el enemigo, por así decirlo, de la pandemia es el virus, pero el ser humano es un vector de transmisión del virus, ¿no? Entonces, lo que está en la mira, por así decirlo, es el virus, pero el ser humano está a un lado, ¿no? O sea, simplemente es el que está cargando el virus, ¿no? No es una vigilancia sobre el individuo como tal, mucho menos por el individuo soberano, por más de que mucha gente lo quiera ver así, de la crítica de pierdo mis derechos, etcétera, sino más bien una lucha con algo que es ulterior, ¿no? Lo mismo con los algoritmos de Big Data, etcétera, todo esto que vemos, donde en realidad están incidiendo sobre partículas de información de nosotros, ¿no? No están incidiendo sobre perfiles, o más bien ellos se crean perfiles a partir de ese tipo de partículas, ¿no? Pero no están incidiendo sobre estos individuos de carne y hueso, sino más bien de sus representaciones numéricas que tienen de nosotros mismos, ¿no? Y que nosotros también generamos sobre nosotros mismos, ¿no? Tienen un apartado ahí sobre también lo que llama bioselfies, que también es muy interesante hacia el final del libro. Y bueno, y eso, ¿no? Entonces, en esta época actual hay una planificación, por así decirlo, o sea, plana el individuo, incluso nosotros lo hacemos cada vez que compartimos cosas en redes sociales. Hay una planación también del lenguaje, por ejemplo, a través de los emojis, etcétera. Entonces, todo este tipo de procesos que apuntan hacia una optimización de la comunicación tienen que ver con esta condición epistémica actual, ¿no? Entonces, y aquí toma el concepto de lo individual de Deleuze para referirse a este tipo de proceso. Entonces, básicamente ese es el argumento del libro, eso es hacia dónde, cómo empieza y hacia dónde va. Obviamente, digo, no le estoy haciendo justicia, es mucho más denso el libro y tiene muchas aristas con muchas disciplinas que van de las ciencias cognitivas a la psicología, a la sociología, a la filosofía, a la cibernética también. Entonces, pues nada, digo, quería hablar del libro porque yo creo que es muy importante, creo que es un trabajo bastante riguroso eh, y que bueno, yo creo que merece la pena ser leído. Y pues nada, digo, con eso los dejo por hoy y muchas gracias.